A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, sin temores, con documentos, con pruebas y obviamente siempre la verdad. El día de hoy vamos a hacer un análisis profundo de cuál es el nuevo rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, hasta dónde llega su alcance. ¿Debe realmente respetar la normativa interna de este Consejo? Para analizar sobre estos puntos y otros más, hoy tengo la suerte de que me acompañe. Le he invitado a un gran jurista ecuatoriano, a un catedrático universitario, catedrático de algunas maestrías a nivel del mundo, y me refiero al doctor Fausto Vázquez. Doctor Vázquez, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Sin Mordaza. Gracias, Clever. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Doctor Vázquez, hemos vivido ya la consulta popular del 4 de febrero, ya tenemos hoy instalado, trabajando al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este Consejo debe regirse a las normas vigentes. ¿De dónde nace este Consejo? Si bien es cierto, nace de una consulta popular, nace desde la soberanía del Estado que radica en el pueblo ecuatoriano a través de una consulta popular, pero lo que quiero consultarle y que le deje claro a la población ecuatoriana, este Consejo debe someterse a las normas jurídicas internas del país o proviene de un nivel superior y que debería obviar a estas normativas para que pueda ser óptimo, pueda ser ágil y hacer lo que decidió la población ecuatoriana el último 4 de febrero del año 2018. Bien, yo creo que es pertinente puntualizar el origen de este organismo. Este organismo tiene un origen, digámoslo, sui generis, porque nace de una consulta. Ahora, dentro de esta consulta debe establecerse la diferencia entre lo que es un referendo y un... Los referendos se dan, es una consulta que se hace, pero respecto de ciertos textos normativos que constan en un cuerpo legal. Y esa consulta es para mantenerlos o erradicarlos, o dejar sin efecto. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con una pregunta en cuanto al tiempo que debe permanecer, si puede reelegirse o no, ¿verdad? Respecto de la dignidad presidencial. Y la otra, que es el plebiscito. En cambio, el plebiscito, que este es el origen del Consejo de Participación Ciudadana, en cambio, el plebiscito lo que busca es consultar al pueblo un plan jurídico, un proyecto jurídico que se plantea y que propone el Ejecutivo, propone el presidente y que va a ser en beneficio de la sociedad. Entonces el origen de este concepto es sobre la base de esta consulta que se denomina el plebiscito. Este consejo fue creado para cumplir ciertos objetivos concretos, es decir, entrar a evaluar a los órganos de control o a aquellos funcionarios que fueron nombrados en su momento por este órgano de control de participación ciudadana. Bien, a partir de ahí entonces el origen no tiene un origen legislativo, es decir, el legislador no da, a través de la función del legislador no es que nace este organismo nace a través de esta consulta. Por tanto, este organismo, al ser el resultado de la consulta al soberano, es el soberano el que le permite que nazca. Por tanto, tiene una plena autonomía jurídica. El origen está dado ahí, en la consulta que se le hace al soberano, que es la máxima autoridad. Entonces, más o menos está equiparado en el concierto constitucional. Porque, como conocemos en la doctrina, existen estas normas con estructura de principio y con normas con estructura de regla. Entonces, las normas con estructura de principio se representan o se ven representadas o retratadas
la Constitución, por ejemplo, cuerpos normativos con la Constitución, que nada tienen que ver, en cambio, con las reglas que tienen un origen legislativo, es el legislador el que las va creando. Entonces acá nos centramos más o menos en este concierto constitucional. Entonces, cuando este cuerpo tiene autonomía para actuar y por tanto debe reglamentar sus actuaciones este mismo organismo. Entonces las funciones están claramente estipuladas a través de esa consulta. Ellos están creados para cumplir con una función específica. ¿Cómo lo van a hacer? Es lo que tienen que reglamentarlo ellos internamente. Debe crearse un reglamento interno para determinar, es decir, para poner las reglas del juego, poner orden en esas funciones que las van a hacer. Este creo que es el origen en sí de este organismo. O sea, para que quede claro ante el pueblo ecuatoriano, y comparto plenamente con el doctor Vázquez, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no debe regirse a las normas internas del país, sino más bien tiene que hacerse un reglamento interno para que puedan aplicar o puedan evaluar a las autoridades de los organismos de control y puedan reemplazarlos, de ser el caso, así dice la consulta, y así dijo la pregunta número 3 de la última consulta popular que tuvimos aquí dentro de la población o dentro del Estado ecuatoriano. Pero claro, esa normativa interna debe servir para que no exista discriminación, para que todas las autoridades de los organismos de control sean evaluados bajo las mismas normativas o bajo los mismos parámetros. Y la ubicación o los reemplazos de las nuevas autoridades también sean colocados en el mismo sentido. Claro, o sea, hay que tomar en cuenta lo que habíamos dicho, que es excepcionalmente aparece este organismo. Porque, y claro, con una función clara, ¿cuál es la función que va a determinar? Se lo dijo en la consulta, la función que tienen que hacerlo. Para poder realizar esas funciones que tienen que ellos mismos reglamentar cuáles van a ser las reglas del juego, mediante las cuales van a cumplir esa función. Entonces no entra la función, no se toma en cuenta ahí la función o la actuación legislativa. Porque cosa muy diferente es, por ejemplo, en el caso del fiscal general de la Nación o el mismo Contralor, ellos sí se sometieron en su momento a un concurso y las reglas del juego del concurso, que es un concurso de méritos, donde se habla del principio de la meritocracia, concursos de méritos y oposición, en esos concursos sí está claramente reglamentado. Previamente las reglas del juego están establecidas y las establece el legislador, por tanto tiene que someterse. Entonces, si usted somete a un concurso, el ganador de este concurso se mantiene en el cargo. Claro, ¿y cuándo puede dejar este cargo? Esto creo que es importante. Si nos regimos de esas normas del legislativo, ellos solo podrían dejar el cargo cuando han cumplido sus funciones o, por haber incumplido esas funciones, sometidos a un sumario administrativo. Esa sería la manera. Pero este es excepcionalmente, porque van a ser evaluados por un organismo que ha sido elegido por el pueblo, ¿verdad? Vamos a ver qué funciones han desempeñado. Vamos a ver qué es lo que opina este organismo, si deben continuar o no deben continuar. Entonces, las reglas del juego de la evaluación son las que tienen que hacer esto. Son las que tienen que determinar este mismo organismo, porque fueron elegidas para ello. Entonces, una cosa muy diferente es el concierto legislativo, las normas creadas por el legislador que van a regular las conductas, estas conductas de ciertos funcionarios que están ahí, que han ganado el concurso, pero acá es diferente. Acá este organismo va a regular claramente, porque va a cumplir una función. Entonces debe establecer los reglamentos. Lo uno es lo uno y lo otro es lo otro. Perfecto, yo creo que lo que manifiesta el doctor Fausto Vázquez es completamente claro. No solamente es jurídico, no solamente es constitucional, creo que tiene muchísima lógica y el pueblo ecuatoriano lo entendemos de esta manera, en base a la lógica. ¿Por qué? Porque si el nuevo Consejo Transitorio se rige a las normas establecidas aquí en el país, prácticamente en los 6 meses que les queda de funciones, o un año posiblemente, hasta que haya el reemplazo en mayo del año 2019, luego de las elecciones de febrero del año 2019, prácticamente no avanzarían a cumplir con el trabajo para el cual fueron designados. Claro, por eso se entiende este carácter excepcional. Por supuesto. Entonces yo creo que estamos completamente claros y deberíamos como pueblo, en caso de que quieran no cumplir a cabalidad con lo que determinó la población ecuatoriana a través de la última consulta popular, deberíamos el pueblo exigirle a este Consejo Transitorio para que en atribuciones de lo que le dispuso el pueblo ecuatoriano, el mandato que le dio el pueblo ecuatoriano, cumplan con su papel y en los próximos días
tengamos una evaluación de todos los organismos de control de sus autoridades y el reemplazo correspondiente de ser el caso. Que a mi forma de ver, no sé qué piensa usted, doctor, ¿habrá alguna autoridad de control, alguna autoridad y algún organismo de control que merezca seguir en funciones? ¿O es que acaso, luego de lo que hemos vivido en la última década, en los últimos 10 años, todas las autoridades de los organismos de control deberían ser reemplazados? ¿Cuál es su opinión, doctor Vázquez? Bueno, yo creo que lo que se ha puesto en tela de juicio se pone en cuestión. Yo creo que es al momento mismo en que se duda de la función de este consejo anteriormente. Yo creo que esto también pone en duda los concursos, pone en duda el origen de estos cargos, si estos concursos fueron transparentes o no. Entonces, a partir de ahí vamos a ver si son las mejores personas las que están ostentando estos cargos o están detentando, una cosa muy diferente. Entonces, yo creo que esto ha puesto en tela de juicio frente a la faz pública personas que probablemente no tienen los suficientes respaldos o fundamentos como para ejercer estos cargos. Un contralor que me parece que se sometió a 2 o 3 concursos y coincidencialmente en los 3 concursos es el mejor. Con el mejor puntuado, 100%. Entonces yo creo que eso genera dudas, ¿no? Y a partir de ahí pues el origen puede ser espurio. Y esto es lo que no quiere que vuelva a ocurrirse, lo que no se quiere que vuelva a ocurrir. Hay una pregunta, ¿no?, que siempre nos salta a la mente. Es, por ejemplo, no quiero decir que en el área judicial no haya buenos jueces, buenos operadores de justicia, los hay, pero son muy pocos. Hay excepciones. Así es. Hay excepciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no están los mejores juristas ahí? ¿Qué está pasando? Claro, a mí mismo muchas veces me han sugerido que concursara acá, ¿no? Pero yo me he negado porque no creo mucho en estos concursos. No creo mucho en los concursos. No hay transparencia en los concursos. Entonces, esto quiere decir que no siempre el mejor termina ganando estos concursos. Entonces, la idea es eso, ¿no? Que se pase a transparentar estos concursos, los que han ganado, que sean las personas que más preparación tienen, ¿no? Que estén sujetos a un escrutinio social, porque luego vemos que las conductas que van realizando estos operadores de justicia, porque ojo, este también es un acto de corrupción. Claro que sí. Aceptar un cargo cuando yo conozco y sé que no está preparado para ese cargo, para ejercer ese cargo, ese también es un acto de corrupción. Y por eso luego se ven los bodríos o los dislates jurídicos en el caso de muchos jueces, operadores de justicia, lo que terminan haciendo. Luego pues están sometidos al reproche social, ¿no? Yo pienso que yo creo que esto es lo que esperamos los ecuatorianos de este consejo de este transitorio. Esperamos que cumpla una buena función, esperamos y aspiramos que estén los mejores funcionarios, sean elegidos los mejores profesionales en cada una de las áreas. Realmente es un oprobio, es una afrenta para los ecuatorianos, afecta la dignidad de los ecuatorianos encontrarnos en esta realidad de corrupción en un sentido general, donde se aplasta a todo nivel y en todas las áreas. A todo nivel. Mire usted los procesos penales que se han instaurado, no tienen pies ni cabeza. Sí, yo creo que vamos a topar un par de casos que hemos vivido en el país que realmente nos han convertido en una vergüenza internacional cuando hablamos de la aplicación de la justicia o de la injusticia que hemos vivido en el país. Pero yo quiero concluir con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, preguntándole al doctor Fausto Vázquez, ¿usted considera más allá, doctor, de lo que diga la pregunta o las preguntas de la consulta popular, el espíritu de la consulta y el espíritu del pueblo ecuatoriano es de que realmente sean evaluadas todas las autoridades? ¿Qué opina usted? ¿Cuál sería el alcance realmente que debería tener este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio si solamente tienen que ser evaluadas aquellas autoridades que fueron designadas por el mismo Consejo de Participación Ciudadana, o ellos tienen el alcance de evaluar incluso mucho más allá de las autoridades que tan solo fueron designadas por este organismo? Yo pensaría que cuando se analiza el origen constitucional, yo creo que eso es muy importante porque usted tiene un límite cuando usted cuando se establece una regla, cuando usted actúa sobre la base de una ley. Usted tiene un límite y el límite es el que le establece precisamente la ley. Pero cuando usted habla de un origen constitucional, se habla de fines.
se habla de fines. Por eso es importante, hago una pausa aquí, la diferencia entre un Estado legal puro de derecho y un Estado constitucional de derechos y justicia. En el Estado legal puro de derecho se entiende que la fuente del derecho es la ley, porque la ley era un manto que cobijaba el derecho, y a partir de ahí la fuente del derecho es la ley, se aplicaba la letra fría de la ley. Entonces, se decía, ¿no? Si el policía caminaba en la calle y encontraba a una persona que había incurrido en alguna irregularidad, pues decía, usted tiene razón, pero se va preso. Eso se vivía en el Estado legal de derecho. En el Estado constitucional de derecho cambian las cosas. Usted tiene razón y no se va preso. Que es el Estado actual en el que estamos viviendo nosotros como ecuatorianos. Por supuesto. Ecuador vive esta nueva cultura del derecho constitucional. Al menos entre comillas, ¿no? Así es, que se llama el neoconstitucionalismo. Entonces la fuente del derecho es la Constitución. A partir de ahí se habla de fines. Se habla de fines. Entonces, si este organismo tiene una finalidad, acabar con todas estas malas autoridades, pésimas autoridades en el campo, por ejemplo, de los órganos de control. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Eso es lo que hemos buscado todos, que se acabe con la corrupción. ¿Y cómo se acaba con la corrupción? Acabando con la raíz. Si estas autoridades han sido la fuente de la corrupción, yo creo que el alcance va hacia allá. Yo creo que no debemos hablar de un alcance, sino hablamos del cumplimiento de un objetivo. Porque no solo le han hecho daño al Ecuador, estas autoridades que han sido nombrados por este consejo que estuvo afiliado directamente al Ejecutivo, ¿verdad?, en su momento, sino también otras autoridades. También le han hecho daño. De otros sectores. Que deberían ser evaluadas por el mismo Consejo. Por supuesto, ese es mi punto de vista. Más allá que hayan sido designadas por este Consejo o no hayan sido designadas por este Consejo. Porque lo otro es que nos someteríamos a meras formalidades y estaríamos limitando la actuación de este Consejo por meras formalidades. Cuando lo que aquí buscamos no es tanto el respeto o irrespeto de las formalidades, sino el cumplimiento de objetivos. Ecuador está cansado de estos actos de corrupción y lo que queremos es lograr una conversión, que lleguen los mejores, que estén los mejores, que Ecuador pueda ser un país realmente en vías de desarrollo, que se vayan explotando los diferentes sectores de la sociedad del Ecuador, es decir, buscar nuevos días para nuestro país, golpeando precisamente en el corazón de la corrupción. Sí, yo creo que es fundamental lo que manifiesta el doctor Vázquez y lo dice de manera completamente clara. Y claro, lo dice alguien con una voz completamente autorizada, un conocedor del derecho constitucional, un conocedor del derecho penal. Y por eso es de que le hemos pedido que nos ayude con todo esto para que tengamos claridad todo el pueblo ecuatoriano. No vaya a ser cosa que más adelante políticamente traten de confundirnos. Tenemos que tener completamente claridad, todo el pueblo ecuatoriano, de que este organismo transitorio, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, tiene la potestad, tiene la capacidad de evaluar a todas las autoridades en el país. Obviamente porque ese es el espíritu, o ese fue el espíritu de la consulta popular, y eso fue lo que decidió el pueblo ecuatoriano, más allá de lo que diga la consulta o lo que digan las preguntas de repente, incluso hasta mal redactadas. Así es. Entonces yo comparto plenamente con el doctor Vázquez. Yo quiero decir una cosa fundamental. Cuando el doctor Vázquez decía necesitamos acabar con la corrupción, yo creo que no solamente con la corrupción. Es fundamental que terminemos con la corrupción, pero también es fundamental, doctor Vázquez, que le devolvamos al país independencia de funciones. Necesitamos darle una independencia jurídica al Estado ecuatoriano para que esto realmente genere una estabilidad jurídica dentro del país y eso permita, yo vuelvo y lo repito y lo digo constantemente, solo con una seguridad jurídica podríamos permitir el ingreso de recursos económicos al país para nuevas inversiones. Incluso permitiría que aquellos recursos económicos que se fueron a inicios del gobierno del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, que salieron del país, salieron de las fronteras, dineros del pueblo ecuatoriano, dineros de algunos empresarios ecuatorianos que sacaron sus dineros porque no había seguridad dentro del Estado ecuatoriano. Si nosotros le devolvemos estabilidad jurídica al país, posiblemente esos dineros también regresen. Y obviamente eso haría de que podamos generar producción y la creación de nuevas fuentes de empleo que tanta falta nos hace. Pero yo quisiera topar un tema muy fundamental que usted lo conoce muy bien, es el tema de justicia. ¿Cómo ha visto usted en estos últimos 10 años, doctor? ¿Cómo se ha manejado realmente la justicia? ¿Cómo se han manejado los jueces? ¿Han estado realmente sujetos al poder político? ¿Han actuado de manera independiente? Y usted decía una cosa con claridad. Han habido muy buenos jueces, hay excepciones,
pero también han existido pésimos jueces y obviamente gracias a esos pésimos jueces es de que todo el pueblo ecuatoriano e incluso la comunidad internacional nos están viendo como un Estado de facto, no un Estado realmente de derecho. Bien, yo creo que usted ha topado un espacio de la sociedad muy álgido, muy vulnerable, y digo vulnerable porque me refiero al ámbito de la justicia. La justicia se vuelve muy vulnerable cuando usted le pone en manos de una persona que desconoce realmente el poder de la justicia. Entregar la administración de la justicia a personas que no están preparados, profesionales que no están preparados, y me atrevo a decirlo así categóricamente y frontalmente, la mayor parte de operadores de justicia no están preparados. Por tanto, considero yo que el nuevo Consejo de la Judicatura, el mismo nuevo quien vaya a ejercer las funciones del nuevo fiscal general de la Nación, yo creo que él tiene otra tarea de evaluación ahí. Las evaluaciones tienen que seguir, ¿no? Deberían someterse. Esos concursos no son claros. Las preguntas que se les hace o que se les somete a quienes participan en estos concursos son preguntas un tanto ambiguas. Los concursos generan dudas frente a este escrutinio social. El fiscal general o el Consejo de la Judicatura debería evaluar, debería someterles a las evaluaciones a evaluaciones a los fiscales, por ejemplo, para luego dar cuenta cuánto conocen, cuánto saben de lo que hacen. Yo estoy ahora en el libre ejercicio y yo percibo todos los días el desconocimiento, un solemne desconocimiento de la norma del derecho penal, ni formal ni material, y peor todavía en el ámbito constitucional. Lo propio ocurre en los jueces. Mire, yo le voy a comentar rápidamente algo. Cuando uno dicta una clase en un nivel de maestría, o le invitan a que uno dicte algún módulo en una maestría, en los diferentes países, en Colombia, en Argentina, en España, no se diga en Alemania, uno siempre tiene que estudiar la línea jurisprudencial local. Por ejemplo, en Colombia o en Argentina, se estudia la línea jurisprudencial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver cuál es el antecedente jurisprudencial del juez de una alta corte. Entonces, es muy importante saber cuál es el razonamiento que tiene usted como juez. Y esto es lo que yo tengo que analizar en las clases, porque yo no me puedo inventar las clases. Yo tengo que remitirme a una realidad. Y es penoso que en el caso del Ecuador, por ejemplo, yo no he podido estudiar la línea jurisprudencial del Ecuador. Porque resulta que en un caso, los jueces de los diferentes niveles, ese caso lo resuelven de una forma, el mismo caso. Uh-huh. Este mismo caso, en otra fecha, lo resuelven de otra forma. No hay una unidad de criterios. No se conocen los efectos de las sentencias. Los efectos de la sentencia son erga omnes inter partes inter pares. Los efectos de erga omnes son vinculantes. Se habla del caso concreto. Nada de esto se maneja. Entonces resulta que usted tiene un caso, y esto es lo que nos ha pasado, pues. Claro. Tengo un caso, depende mucho del presunto sujeto activo. Es decir, de quién estamos tratando, a quién se le procesa. Un derecho penal de autor prohibido en el Estado democrático, condenable desde todo punto de vista en el Estado democrático, ¿verdad? Claro. Cuando en el Estado democrático el derecho penal es de acto. Entonces tenemos ahí un sinnúmero de bodríos y dislates jurídicos que terminan elaborando o erigiendo estas personas, estos profesionales que no conocen el derecho penal. Deben prepararse más. Doctor, ahí tengo una pregunta que seguramente el pueblo está queriendo que se la haga. ¿Usted considera de que realmente es desconocimiento de los jueces que se encuentran impartiendo justicia, de los fiscales que imparten justicia o que persiguen el delito penal en el caso de la fiscalía, o realmente se someten al poder político? Bueno. Yo tengo una apreciación. Considero que en efecto yo sí podría decir de que no son profesionales con ética, no son profesionales con valores, con principios, porque obviamente permiten o se someten al poder político. Y yo considero esa parte, pero no sé cuál sea su criterio. ¿Realmente desconocen o conociendo el derecho, conociendo la Constitución, las normas, terminan sometiéndose al poder político? Bien, desde mi punto de vista hay jueces venales, obsecuentes
y desaprensivos. ¿Cuáles son los jueces venales? Los que están en venta. ¿Cuáles son los jueces obsecuentes? Los obedientes. ¿Y cuáles son los jueces desaprensivos que por desconocimiento de la norma terminan haciendo cualquier cosa en la administración de justicia? Sí, están ahí los jueces obsecuentes, los jueces obedientes, los que están cuidando el carguito, ¿verdad? Este es un cargo que yo lo tengo que cuidar a diestra y siniestra. Pero esto ¿quién lo hace? Solo lo pueden hacer aquellos mediocres. Claro, por supuesto. Porque profesionales en el derecho, capaces que puedan defenderse en la vida profesional o en el libre ejercicio, yo creo que no caerían en ese error. Es que ese es un acto de corrupción, ¿no? Ese es un acto de corrupción. Si usted no se siente, usted ve que no tiene las garantías del caso para ejercer la función, yo creo que usted tiene que renunciar. O no aceptar. Por supuesto, porque usted termina haciendo cualquier cosa y con toda seguridad va a terminar administrando injusticia y no justicia. Completamente de acuerdo, doctor. El nivel de los fallos de los jueces tiene que elevarse. De los fallos que usted ha escuchado, que ha visto aquí en el país, ha leído aquí en el país, ¿se pegan a derecho o son completamente deficientes? Mire, ahora que estoy en el libre ejercicio, no he tenido una lectura de un fallo del cual se pueda generar un criterio elocuente desde la perspectiva doctrinaria, desde el positivismo mismo que se habla del derecho. Más bien es todo lo contrario. No olvide usted que hubo un fiscal general, que hubo un juez, a quienes me gustaría emplazarles a hacer uso de este medio de comunicación, para emplazarles a que se genere una discusión. Este ex fiscal general de la Nación ya no es fiscal general. Este ex juez de la Corte Nacional ya no son jueces. Por tanto, puedo yo dirigirme a ustedes abiertamente y les emplazo a ustedes a través de este medio de comunicación a que discutamos los temas del derecho penal que ustedes lo formaron, lo elaboraron. No encuentro yo un fundamento bibliográfico para entender cómo puedo yo escindir el fuero de la inmunidad parlamentaria. Esto no tiene presentación. Esta es una involución para el derecho penal, pero de aquello ustedes lo hicieron. Si ustedes tienen razón de aquello, me gustaría discutirlo donde ustedes crean. Escojan el escenario. Puede ser un escenario académico o puede ser uno igual que este. Me gustaría discutirlo, saber sobre qué presupuestos jurídicos o fácticos ustedes llegaron a defender, como lo hicieron, defender esa teoría de escindir el fuero de la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo pueden reconocer el fuero al presunto sujeto activo del hecho punible de régimen especial? El sujeto activo es común, el sujeto activo es calificado, régimen especial y común. Dentro del régimen especial está la inmunidad parlamentaria. Pues todos los estudiantes del derecho lo saben, lo hemos aprendido en el pregrado, que el fuero, cuando se trata de la inmunidad parlamentaria, la inmunidad parlamentaria está siempre de la mano con el fuero, entonces no puede escindirse, por un lado. Por otro lado, ¿cómo puede hablarse, cómo puede llegar a tratar de ponderarse una norma anterior frente a una norma posterior? Es decir, un tipo penal que fue inventado, ustedes saben a qué caso me estoy refiriendo, un tipo penal que fue inventado bajo ningún argumento, más todo lo contrario. Es una vergüenza que deja ardiendo el alma de los letrados la forma como ustedes procedieron en ese caso. Sin lugar a dudas, lo que manifiesta el doctor Fausto Vázquez son casos patéticos que vivimos aquí en el país, casos reales que vivimos en el país donde la justicia ecuatoriana actuó basándose o sometiéndose al poder político y no actuando en derecho, no actuando en lo que ordena la Constitución de la República. Y claro, eso ha hecho que nos convirtamos en una vergüenza a nivel nacional y a nivel internacional en cuanto a administración de justicia se refiere, sin hablar de los otros temas de corrupción y muchas cosas más que vivimos en la última década. Y sin lugar a dudas hay mucho que hablar sobre materia jurídica, doctor. Yo quiero pedirle que, no sé, quiere concretar algo. Sí, si me permite, solo quiero terminar con esto. Mire, yo no tengo ningún ánimo de ponerle nombre a los errores jurídicos. No estoy en contra de una u otra persona, no, todo lo contrario. Yo creo que así como los abogados critican los fallos de los jueces tras bastidores, yo creo que se tiene que criticar frontalmente. Si un abogado tiene una postura jurídica para sostenerla, la debe hacer frontalmente y dar la oportunidad a que el operador de justicia también la sostenga. De esa manera podemos elevar el nivel
de criterio a nivel del fundamento de los fallos y de los alegatos de los abogados. En mi caso, en adelante, voy a seguir haciendo esto. Voy a analizar los fallos de todos los jueces y de todos los fiscales, operadores de justicia, y los voy a tratar de hacer públicos. No en sí los fallos, porque no persigo a nadie. Lo que quiero y lo que pretendo es que el nivel de conocimiento del derecho penal, en ese ámbito del derecho penal, se eleve. El derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Condición de abogado, condición de lector vitalicio, de leer y saber leer bien. Perfecto. Perfecto. Yo quiero manifestarle al pueblo ecuatoriano que en este momento, ya que estamos prácticamente con un consejo transitorio para reemplazar autoridades, el objetivo no es perseguir a nadie. Necesitamos cambiar la historia. No podemos volver a repetir la última década nefasta que vivió el país. Necesitamos una justicia independiente, no para perseguir a alguien. Sí que se aplique la justicia con firmeza. En eso estamos completamente claros y eso estaremos exigiendo permanentemente. Pero necesitamos justicia independiente, necesitamos funciones independientes, necesitamos organismos de control independientes. Yo quiero agradecerle al doctor Fausto Vázquez, sin antes no pedirle de que nos acompañe en una próxima oportunidad. Yo creo que tenemos que seguir hablando y hay muchísimo que hablar sobre el tema de justicia, sobre ciertos casos que se nos quedan. Quería hoy analizar también el tema del jury que acaba de ser absuelto, que acaba de no ser acusado por la Fiscalía General del Estado, entre otros casos más que se han dado en el país que los trataremos más adelante. Gracias, doctor, por habernos acompañado y conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar en un nuevo programa aquí en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza.